Hubo un tiempo en el que mi vida parecía suficiente. No perfecta, no extraordinaria, pero suficiente. Hola, soy Claudia. Esta es la temporada 5, el episodio 1, cuando la vida parecía suficiente. Ya vivía aquí, había vuelto y había decidido quedarme. No porque alguien me hubiera obligado, sino porque era la primera vez en mucho tiempo que sentía que podía sostener mi vida tal como era. Éramos mi hijo y yo, una rutina sencilla, una casa que limpiar, un trabajo al que ir, las tardes que terminaban casi siempre en el mismo lugar, la casa de mi mamá. Para mí, ir a la casa de mi mamá no era solo visitar a alguien, era llegar a un refugio, a los brazos que durante mucho tiempo no tuve tan cerca. Era sentarme a la mesa y comer en familia, escuchar consejos, historias, volver a sentirme hija. Era ver a mi hijo rodeado de amor, de cuidados, de miradas atentas, saber que ahí estaba protegido. Durante mucho tiempo decíamos, medio en broma, que yo solo iba a mi casa a dormir. Y era verdad. Mi hogar estaba ahí, en la casa de mis papás. Con el tiempo mi vida volvió a moverse un poco. Me mudé a la casa de mi abuelo y algo cambió. Empecé a sentir hogar también ahí. No porque la casa fuera mía, porque no lo es, sino porque en ese momento de mi vida se convirtió en mi espacio. Un lugar donde estar, donde hacer mis cosas, donde compartir silencios, donde alguien sabía que yo estaba, aunque no estuviéramos hablando todo el tiempo. Y así, sin darme cuenta, me fui acostumbrando a mi soledad. No una soledad triste, una soledad habitada. No tengo muchos amigos cerca. Nunca he sido de llamar amigo a cualquiera. Para mí, la amistad es algo sagrado. Y por eso son pocas las personas que llevan ese nombre en mi vida. Mis amistades más profundas viven lejos. Aquí estaba yo. Y estaba bien. Salía con mi hijo, vivía para él. Éramos un equipo pequeño pero sólido, 2 personas aprendiendo a acompañarse. Viajábamos juntos. Desde que era bebé aprendimos a hacerlo así. Él atrás, seguro, atento. Yo al volante, la carretera abriéndose frente a nosotros. La verdad creo que ese gusto por el camino no es casual. Mi papá siempre ha trabajado en la carretera. Manejar es su fuerte, su territorio. En mi familia, curiosamente, somos mi hijo y yo a quienes nos gusta viajar. A quienes no nos cansa el trayecto, a quienes la carretera no nos pesa. A mí me gusta pensar que eso lo heredamos de él, como una forma silenciosa de parecernos, como un hilo invisible que nos conecta. Mi hijo y yo decidimos que en lugar de fiestas grandes, celebraríamos cumpleaños viajando, creando recuerdos, momentos solo nuestros. Experiencias que no se envuelven, pero se quedan. Y en medio de todo eso, un día entendí algo. Yo ya había aceptado mi vida así. Había aceptado la idea de quedarme sola. No con tristeza, con calma. No porque no creyera en el amor, sino porque sabía que, teniendo un hijo, no podía permitirme cualquier historia. No podía arriesgarme a salir lastimada y que el daño también lo tocara a él. Esa certeza se volvió más clara durante un viaje que hice con mi mamá. Íbamos a visitar a mi hermano. Horas de carretera, pláticas largas, esas conversaciones que solo se dan cuando no hay prisa. Ahí se lo dije. Le dije que yo sentía que ese era mi destino, quedarme sola con mi hijo, y que estaba bien,
que no lo decía desde el miedo, sino desde la aceptación. Mi mamá me escuchó con calma y me dijo algo que se me quedó muy hondo. Me dijo que a veces vemos la soledad como algo negativo, como si quedarnos solas, sobre todo las mujeres, fuera un fracaso. Pero que no siempre es así. Que la soledad también puede ser bonita, que puede ser un espacio de paz, que si yo sentía que mi vida iba a ser así, también estaba bien. Me dijo que entendía lo difícil que era, teniendo un hijo, arriesgarse a algo que pudiera lastimarnos. Y que al final yo ya tenía lo más importante. Salí de esa plática tranquila, sostenida, convencida. Yo ya había aceptado mi vida, la había hablado, la había puesto en palabras. Pero hay veces que cuando uno cree que ya planeó y decidió su vida, la vida escucha y sonríe y se prepara para contradecirte. Pero eso vino después.